Día 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús, doctora y reformadora del Carmelo, 1515-1582. Nació Santa Teresa a 28 de marzo de 1515 en Ávila de los Caballeros. Su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, dejó consignado este nacimiento en una cédula que dice así: en miércoles 28 días del mes de marzo de 515 años, nació Teresa mi hija a las 5 horas de la mañana, media hora más o menos que fue el dicho miércoles casi amaneciendo. Fueron su compadre Vela Núñez y la madrina doña María del Águila, hija de Francisca de Pajares. Pertenecían sus padres a la más alta nobleza castellana y eran muy devotos cristianos. Era mi padre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos, y aun con los criados tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos. Don Alonso murió santamente, diciendo cuánto sentía no ser fraile. De su madre doña Beatriz de Ahumada habla Teresa en estos términos: tenía grandísima honestidad, con ser de harta hermosura, jamás dio a entender que hiciese caso de ella, porque con morir de 33 años, ya su traje era como de persona de mucha edad, era muy apacible y de harto entendimiento, murió muy cristianamente. Doña Beatriz tuvo 9 hijos, don Alonso se había casado con ella en segundas nupcias, teniendo ya una hija y 2 hijos del primer matrimonio. Entre sus 9 hermanos y 2 hermanas había uno casi de su edad, que era el que ella más quería. Era probablemente Rodrigo, tenía pocos años más que ella y era también muy devoto. Juntos solían leer vidas de santos. Los tormentos que las santas padecían por causa de la fe le daban envidia. Me parecía, dice, que compraban muy barato el ir a gozar de Dios. Una cosa más que nada espantaba a la imaginación de ambos niños: la eternidad de las penas y de la gloria. Gustábamos de decir muchas veces: para siempre, siempre, siempre. De pronto huyen cierto día de la casa paterna, pasan al puente del río Adaja y caminan resueltos por la carretera de Salamanca. Era su intención irse a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá los descabezasen. Pero a distancia como de cuarto de legua de Ávila, tienen la mala fortuna de dar con un tío suyo que les hace volver atrás y los lleva a casa. Rodrigo se excusa y culpa a su hermanita: madre, a mí la niña me ha llevado y me ha hecho tomar el camino. Dotes de caudillo tenía ya Teresa a los 7 abriles y de caudillo algo terco, porque el primer fracaso no la desalentó. De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños y en una huerta que había en casa procurábamos, como podíamos, hacer ermitas, poniendo unas piedrecillas que luego se nos caían. Era un alma joven, ansiosa de infinita dicha, y que para lograrlo menospreciaba los míseros bienes caducos, voluntad todavía tierna, pero capaz para pasar de repente de los generosos deseos a los actos heroicos y arrastrar a los demás en la carrera. Ya en estos rasgos infantiles se dibujaba el temperamento innatural de la insigne santa. Tenía poco menos de 12 años cuando murió su madre. La niña fue a postrarse a los pies de una imagen de Nuestra Señora y le suplicó con muchas lágrimas que fuese su madre en adelante. Desde ese día, siempre que se encomendó a la Virgen, tuvo visibles pruebas de su maternal protección. Doncella en la Encarnación de Ávila. Pasando de esta edad, comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas.
Cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré. En estos términos comienza la santa la confesión de lo que llama, extremando los conceptos, sus grandes pecados. Ya previno el lector al principio de su vida que al escribirla le mandaron pasar de largo sobre muchas cosas, porque de lo contrario se hubiera pintado a sí misma con más negros colores. Se acusa primeramente de ser aficionada a libros de caballerías. De increíble crédito gozaban aquellos libros en España en el siglo XVI. Habría no pocos en la biblioteca de doña Beatriz de Ahumada. El amante corazón de aquella muchacha cariñosa y ardiente se dilataba con tales lecturas. Leía sin duda con encendido entusiasmo, como lo hacía todo a la sombra de su indulgente madre, cuyo ejemplo la tranquilizaba. Pero alertaba a Teresa que no le viese leer su padre aquellos libros, porque le pesaba mucho a don Alonso aquella excesiva afición a las aventuras novelescas. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, dice, que si no tenía libro nuevo, no me parecía tener contento. Viene el otro gran pecado. Comencé, dice, a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. Con todo, el amor a la verdad le obliga a poner disculpa. No tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. La joven deseaba contentar y a fe que lo logró muy de veras. Tenía primos hermanos de su misma edad, los cuales la querían muchísimo porque les parecía agraciada, cariñosa y simpática en alto grado. Teresa se duele de haberse aficionado a aquellas vanidades y a la amorosa compañía de sus primos. ¿Qué daño podía seguirse de aquellas relaciones para la santa doncella, cuyo purísimo corazón ansiaba tan de veras guardar intacto su honor? Teresa se contenta con declarar que jamás sintió atractivo ninguno hacia aquello que pudiera mancillar su inocencia, y que ordenaba su conducta a la luz de los consejos de su confesor. Esta aclaración demuestra la extrema delicadeza de su alma. Finalmente, tuvo la debilidad de trabar íntima amistad con una parienta que era de livianos tratos y ejercía perniciosa influencia sobre ella. Es así que de tal manera me mudó la conversación con ella, que de natural y alma virtuosa no me dejó casi ninguna señal. Querría escarmentasen en mí los padres para mirar mucho en esto. Estos son los grandes pecados de la juventud que lloró Teresa toda la vida. A menudo en su biografía sale a relucir la palabra pecado. No olvidemos que no se debe tomar al pie de la letra su humilde confesión. Cuanto más santa es un alma, más suele temblar al menor roce del mal. Con todo, este natural hervor de la juventud duró poco tiempo. Don Alonso de Cepeda tomó pie del casamiento de su hija María para dejar a Teresa de interna con las agustinas de Nuestra Señora de Gracia. Tenía a la sazón 16 años. Pasados 8 días de profunda nostalgia, se sosegó el espíritu de Teresa. Estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Eso no le impedía ser enemiguísima en entrar monja. No obstante, el trato con una santa religiosa, María Briceno, disminuyó aquella aversión al claustro y tornó a poner en su pensamiento deseos de las cosas eternas. Poco a poco iba sometiendo su voluntad a la divina, mas todavía deseaba no fuese Dios servido darle vocación de monja. En este tiempo cayó enferma y pasó unos días en casa de su tío Sancho de Cepeda, varón devotísimo. A raíz de las conversaciones que tuvo con aquel siervo de Dios,
La nada de los bienes caducos se le presentó al espíritu tan al vivo como en su niñez. Empero su voluntad, más tenaz que cuando tenía 7 años, se resistía al divino llamamiento. Poco a poco, dice, me determiné a forzarme para tomar estado de monja. Empleó un ardid contra sí misma que fue declarar a su padre aquella determinación, porque era tan honrosa, dice, que me parece no tornara yo atrás por ninguna manera, habiéndolo dicho una vez. Don Alonso le negó su consentimiento. Teresa entendió que cediendo a su padre se perdería para siempre. Entonces huyó de su casa con su hermano Antonio. Este entró en los dominicos y Teresa llamó a la puerta de las Carmelitas del convento de la Encarnación de Ávila. No quisieron admitirla de pronto por no enemistarse con don Alonso y además porque el convento era pobre y Teresa no traía dote. Su padre se rindió al fin. Tras 2 meses y medio de resistencia, ante notario firmó el acta de dotación. Teresa pudo ya vestir el sayal de postulante. Era el 2 de noviembre de 1536. Etapas de la santidad de Teresa. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle. A la hora me dio un tan grande contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy. Reacción saludable tras la fría inmersión de la vida claustral que tanto asustaba a su alma. Sosiego de la paz interior, pasada la dolorosa pelea, una íntima seguridad de ocupar el puesto a que le destinaba la providencia, el temor del infierno desvanecido para siempre jamás, y más que nada, el inefable don de la divina gracia. Con todas estas causas de interior regocijo, estaba amasado aquel grandísimo contento de la joven postulante, cuando se puso la sandalia de monja en el primer escalón de la vida ascendente, por donde iba a subir a la cumbre de la vida perfecta. Pero que no se traiga engaño, el dolor la había de acompañar de continuo hasta llegar a la misma cumbre. La esencia de su alma era tal que no podía sustraerse al martirio interior. Había en ella, con mucha sensibilidad ansiosa e inquieta, muchísimo talento, brillante y agudísimo. Corazones tan ricamente dotados, cuando poseen la fe y sobre todo, cuando se ven favorecidos con especiales ilustraciones de la gracia, no aciertan a permanecer en paz antes de gozar de la vista de un Dios. Ya muy temprano, desde su niñez, descubrió Teresa lo engañoso y falaz de los bienes terrenos, pues se acabó, ya no los podrá saborear sosegadamente. Siendo ello así, ¿a qué vivir ya en este mundo? ¿A dónde irá a beber la verdadera felicidad que su corazón ansía? A la sombra del claustro, allí brota del pecho mismo del Señor. Pero paciencia, nada menos que por espacio de casi 20 años, se lo mostrará Dios como de lejos y la tratará con frialdad. Aún no tenía, a mi parecer, amor de Dios, sino una luz de parecerme todo de poca estima lo que se acaba y de mucho precio los bienes que se pueden ganar con ello, pues son eternos. Tenía las gracias que iluminan, pero no llegaban a llenar sus ansias. Entonces aquel pobre corazón privado de goces sobrenaturales se aboca a los bienes delicados, pero humanos que no faltan en la vida común, y más cuando se tiene un natural privilegiado como el de la santa. Precioso es reconocer además que el claustro de Ávila tenía muy abiertas sus puertas. En el locutorio y en su aposentito lindamente adornado con 1000 cosillas de devoción, recibe Teresa a sus familiares y amigos. Hablan con fruición mientras están bordando mantelitos de altar, albas de lino y casullas de seda. Oh,
no cabe duda que tanto la aguja como la lengua se mueven para glorificar al Señor y a los santos. Pero, ¿qué predicador hay tan sobrenatural que no escuche su propia voz sabiendo que es elocuente? ¿Y dónde daremos con una monjita tan santa que sea y permanezca insensible a los encantos de su ingenio y a las gracias de su persona, aun haciendo gala de ellos para su edificación a sus oyentes? Pero sobre todo, el corazón de Teresa se aficiona demasiadamente a cuantos la admiran y le dan cariñosas pruebas de estimación. Evidente es a todas luces que su amor es como su alma, ideal purísimo, pero se complace excesivamente en la dulcedumbre de amar. En el altar de su corazón arde incienso entre Dios y las criaturas, quiere probar las dos copas. De esta suerte tenía que renovar día tras día el sacrificio total que creía haber hecho de una vez para siempre al tomar el velo de Carmelita, porque pensaba haber dejado el siglo en la puerta del convento y venía a resultar que las cosas del siglo ocupaban su corazón y se lo disputaban a Dios. A ella le parecía no tener valor para romper definitivamente con el mundo, tormento íntimo que solo podía calmar la gracia divina. Añádase a esto que los vaivenes de aquellas almas sacudían a cada instante la débil complexión de la santa, porque Teresa padeció toda su vida dolores y enfermedades sin cuento. La envoltura corporal parecía no poder contener los impetuosos latidos del espíritu. Llegó finalmente la hora de Dios. Teresa contaba ya con 40 años y hacía casi 20 que vivía en el claustro tratando de contentar a Dios y al mundo al mismo tiempo, dejando siempre para el día de mañana el darse totalmente al Señor. Cierto día, un Ecce Homo, expuesto en su oratorio, se anima. Teresa se postra a los pies de Cristo y le pide que se digne otorgarle de una vez fuerza bastante para no volver a ofenderle. Con la lectura de las confesiones de San Agustín, a quien era muy aficionada, acabó determinándose a mudar de vida irrevocablemente y sin dilación. Comenzó entonces su irrefrenable afición a estar más tiempo con Dios. Habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el himno y estándole diciendo, vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar porque fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamiento. Entendí estas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Cayó Teresa en la cuenta de lo que Cristo le exigía. Rompió sin más las últimas ataduras que la ligaban a sus caras amistades. Todavía tuvo amigos, pero ya no les demostró aquel inmenso cariño que el Señor quería reservarse para sí. Aquí entró Teresa de lleno en la posesión de Dios. Jesucristo la escogió por esposa suya. Era el 18 de noviembre de 1572. Teresa iba a comulgar. Nuestro Señor le dijo estas palabras: no hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí. Entonces, prosigue la santa, se representó a mí la visión imaginaria, como otras veces en lo interior, y me dio su mano derecha y me dijo: mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como de criador y como de rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como a verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Me hizo tanta operación esta merced que no podía caber en mí y quedé como desatinada y dije al Señor:
que o ensanchase mi bajeza o no me hiciese tanta merced, porque cierto, no me parecía lo podía sufrir el natural. Estuve así todo el día muy embebida. He sentido después gran provecho y mayor confusión y afligimiento de ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes. Se acabó el ensueño ingenuo de la niña Teresa, las dolorosas ansias de la Carmelita, sedienta de amor divino, se satisfacen y cumplen ya en la tierra. Goza de la dicha que dura siempre, siempre. Visiones, arrobamientos, éxtasis, serán ya estados casi habituales en ella, místicas mercedes que no debilitarán sus facultades, antes le prestarán fortaleza sobrehumana. Reforma del Carmelo, fundaciones. Jesús mandó a Teresa que se ocupase de reformar su orden según la regla primitiva. Le prometió que en los 9 monasterios se serviría a Dios fidelísimamente y que él tendría sus complacencias con las almas que en ellos morasen. También la Virgen y San José se le aparecieron para alentarla. No obstante las dificultades de la empresa, y aunque era inaudito que una mujer se metiese a reformar una orden religiosa, Teresa se puso sin razonar consigo ni considerar lo mandado, a entera disposición del Divino Maestro. Con la venia de sus superiores y del Papa Pío IV, llegó a fundar en Ávila, venciendo 1000 adversidades, el primer convento de carmelitas descalzas, al que dio título de su glorioso padre San José, el 27 de agosto de 1562. Fue la primera iglesia dedicada en Europa al Santo Patriarca. Recorrió luego todos los caminos de España, llevando adelante sin tregua la obra de la Reforma, pasando de una a otra ciudad, sobrellevando fatigas, venciendo obstáculos, peleando sin descanso contra los disgustos, desdenes, pobrezas y persecuciones. Con ayuda de otro santo admirable, San Juan de la Cruz, extendió a los carmelitas el beneficio de la Reforma. Hasta el postrer suspiro, no cesó de trabajar por ella. A su muerte, había ya fundado 32 monasterios, 17 de religiosas y 15 de frailes. Milagros y libros de Santa Teresa. Obró el Señor milagros sin cuento para confirmar la misión que diera a su fiel sierva Teresa. Estándose edificando el convento de San José de Ávila, cayó un lienzo de pared sobre un muchacho llamado Gonzalo de Ovalle, sobrino de la santa, la cual hizo oración por él y luego lo devolvió vivo a su hermana. Hablando de sus escritos, la Iglesia los llama doctrina celestial. Además de todos los dones de la divina munificencia, con que plugo al Todopoderoso a adornar a su amadísima esposa, dice Gregorio XV, la llenó del espíritu de entendimiento para que no solamente dejase en la Iglesia de Dios ejemplos de sus virtudes, sino que la regase al mismo tiempo con las fecundas fuentes que nos transmitió en sus escritos teológicos, místicos y otros, de los cuales sacan los fieles abundantísimo provecho y que no pueden leer sin sentir que en sus almas se enciende ardiente deseo de la patria celestial. La universidad la ha declarado doctora y maestra sublime a nuestra querida santa. Muere de amor de Dios. Por obediencia fue la santa a Alba de Tormes, a pesar de hallarse ya sin fuerzas, el 20 de septiembre de 1582, el día de San Miguel, llamó al padre Antonio de Jesús y le pidió los últimos sacramentos. Mientras esperaban el santo viático, dijo a las monjas que la rodeaban: «Hijas, por amor de Dios os pido que guardéis fielmente las reglas». Al ver entrar al Santísimo Sacramento en su celda, quiso echarse de la cama, pero se lo impidieron.
Señor y esposo mío, dijo, por fin llego al momento que tan ardientemente deseaba. Dio gracias a Dios de haber nacido católica. A menudo repetía, no desechéis, Señor, el corazón contrito y humillado. Se quedó luego arrobada en éxtasis de amor que duró 14 horas hasta su tránsito. Fue tan grande el ímpetu de su espíritu en aquel último arrobamiento que rompió el amor las ataduras del cuerpo, como lo reveló después la santa a la Madre Catalina de Jesús. Con esto, voló su bienaventurado espíritu al Señor entre las 9 y 10 de la noche a 4 de octubre de 1582. Murió de 67 años y medio, habiendo vivido 47 en la religión. El año mismo de la muerte de la santa, enmendó Gregorio XIII el calendario, que a la sazón iba retrasado de 10 días. Como esta reforma había de aplicarse precisamente del 4 al 5 de octubre, el día siguiente de su muerte fue el 15 de dicho mes, fecha que se determinó para su fiesta. El Papa Gregorio XV la canonizó a 12 de marzo de 1622, juntamente con los santos Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri. Clemente IX, a 11 de septiembre de 1668, mandó a celebrar su fiesta con rito doble. El corazón de Santa Teresa y su cuerpo se veneran en Alba de Tormes.